Cordial saludo, queridos aprendices. El día de hoy hablaremos de la herramienta con inteligencia artificial para el análisis de datos tanto de tipo cuantitativo como cualitativo con minería de datos. Ella se llama Orange Data Mining. Ok, ahí está. Vamos a escribir en el buscador de Google Orange Data Mining y vamos a ingresar en el primer apartado. Como podemos evidenciar, aquí abre nuestra página. ¿Y en qué consiste esta herramienta? Esta herramienta es una herramienta de aprendizaje automático y es de código abierto, o sea que es gratuita. Y en muchas ocasiones no es valorada, pero nos sirve de mucha ayuda porque nos permite, en principio, visualizar datos de manera gráfica. Y eso nos ayuda a interpretar y a describir un montón de aspectos en la investigación. Veamos un poco sus funcionalidades. Nos permite hacer hojas de puntuación, o sea, transformar datos que desde la base de datos podemos pedirle con diferentes widgets que nos haga moda, media, infinidad de cosas, nos procese información, nos ajuste datos faltantes y nos los hace en cuestión de segundos. Tiene ciertas características para la puntuación, facilita la comprensión y comunicación del lenguaje, nos ayuda al análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, desde una programación visual donde nosotros colocamos un database, una base de datos, le pedimos que nos genere diferentes cosas y luego vemos los resultados diagramados. Para ella, algo importante es que no necesitamos codificación en el sentido de algoritmos ni de programación como Python, porque ya los tiene prediseñados y él nos genera directamente el procesamiento de Python. Entonces, vemos aquí que podemos visualizar de manera interactiva diferentes datos y podemos ir observando con distintos diagramas la información de manera que podamos escoger el diagrama que mejor nos muestra la información, nos representa lo que queremos hacer. Tiene además variedad de extensiones para trabajar diagramas de flujo, regresiones, clasificaciones, análisis de sentimiento, análisis de texto. Tiene múltiple variedad de acciones. Veamos entonces cómo hacemos para descargarla. Nos vamos entonces a la parte inicial del programa, donde está aquí en la página principal, y le damos aquí descargar naranja, obviamente en la versión que usted tenga allí. Una vez que nosotros abrimos allí, nos pregunta hacia dónde queremos. Depende de la capacidad que tenga su computador, usted puede escoger si es de 64 bits o de 32. Entonces, en mi caso, utilizo este. Y ahora me va a mandar a a escoger el sistema operativo. Se supone que aquí en Windows, porque yo tengo Windows, el que tenga Mac, pues lo escoge en Mac, y el que tenga Linux, pues escogerá Linux. Entonces aquí se me está descargando, podemos ver aquí, y cuando termine de aperturar, de cargar, vemos aquí, y ya simplemente cuando termine de hacer la rayita, lo que hacemos es ejecutarlo. Vamos a abrirlo. Esperamos unos segundos. Y ya va a abrir. Abrimos nuestra carpeta de descargas y podemos evidenciar que aquí lo tenemos. Entonces damos doble clic y él se me va a empezar a ejecutar. Lo que hacemos es simplemente seguir los pasos de ejecución. Le damos next, 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 continuar, continuar, continuar.
y luego entonces ya quedará descargado en nuestro ordenador. Les muestro aquí. Entonces le damos aquí Next. Aquí obviamente aceptamos los términos y condiciones. Aquí le damos Next. Es importante que vean la ruta donde se va a guardar su programa. Y o si no, ustedes escogen en dónde quieren que se guarde. Le damos Next. Y ya él va a empezar a ejecutar. Aquí me dice que ya tengo una versión instalada. En su caso que no la han instalado, no les va a aparecer. Entonces aquí me está diciendo que si yo deseo suplir esa y le digo que sí. Y ya ahí simplemente hace el proceso de descarga. Una vez la tengamos descargada, ella se nos va a habilitar en una ventana en el escritorio y ahorita les muestro. Y podemos acceder a ella fácilmente. Una vez completada la descarga, le damos a Next y Finish y con eso ya terminamos la instalación. Ahora él abrirá solo y podremos trabajar en él. Ahora veamos qué tantas cosas tiene este Orange. Aquí vemos que tiene para los archivos, si queremos abrir un archivo nuevo, si queremos abrir uno que ya estaba guardado, algunos recientes, si queremos editar el archivo que tenemos abierto, si queremos visualizar algún tipo de herramienta en específico o aumentar y disminuir la visualización. Esto es el espacio para los widgets. ¿Qué son los widgets? Estos renglones que tenemos aquí, que si bien es cierto vienen predeterminados unos cuantos, también podemos incorporar otros. Desde aquí mismo también. Tenemos también para abrir una ventana externa frontal y tenemos opciones que es aquí donde nosotros podemos incorporar otros widgets que no tiene. Apretamos en Add-ons y aquí se empiezan a cargar todos los widgets. En el caso, si pueden visualizar, en el caso mío yo tengo habilitados todos los widgets, que son estos que es para hacer asociación, para data de información, para educacional, muchos otros, para geografía, tienen muchos plugins que nos sirven para poder ir haciendo análisis. Por eso no lo ven, pero si ustedes solamente ven cliqueados estos, si quieren incorporar uno de los otros que no lo tiene, simplemente cliquean y le dan OK y ahí cargará el widget que ustedes necesitan. ¿Cómo se utiliza el Orange? Bueno, primeramente tenemos varias formas de hacerlo. Primera, le damos botón derecho y agregamos un archivo. Esa es una manera de hacerlo. La segunda manera es tomando una de estas herramientas, podemos abrir aquí y podemos observarlo y lo abrimos y arrastramos y ahí tendríamos cómo hacerlo. La tercera forma sería dando doble clic en la pantalla, se le despliega y otra vez volvemos a tomar el archivo. ¿Qué significa estos archivos? Es nuestra primera entrada. Voy a eliminar estos con Remove para poder iniciar con el que teníamos el ejemplo inicial. ¿Listo? Bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué nos sirve este file? Que es el archivo. Simplemente le damos doble clic para poder abrirlo en la carpeta. Puede ser una base de datos de Excel o puede ser de repente una red social específica con URL. Eso depende de lo que ustedes necesiten hacer. También fíjense que aquí pueden ver los diferentes diseños. También podríamos incorporar un texto en PDF y para poder empezar a hacer el trabajo. Le damos aquí en la carpetita y me lo va a buscar. En este caso, yo quiero hacer un ejercicio de una información específica
de un archivo que tengo. Ahora, si vemos el ejemplo que trae básico como tal, podemos observar que trae un ejemplo de el iris, el famoso iris, donde se habla de las formas de las hojas para poder categorizarlas. En este caso vemos que Y, nosotros aquí podemos aperturar y seleccionar si es la variable dependiente o la independiente. En este caso sería el target, que es la dependiente, y luego a estas les dejamos el feature o las características que tiene cada uno de ellos para poder decir en qué consiste. Como no vamos a utilizar esta, sino el ejercicio específico, vamos a seleccionarlo de allá, de la carpeta como les mostré, y simplemente le damos OK. Aplicamos y ya estaría allí. Ahora veamos qué tanto podemos hacer con este archivo, que por cierto consiste. Si podemos observar en este trabajo de datos simples tomados de manera aleatoria, podemos ver que aquí nos da la información del documento. Dice que tenemos 45 instancias, tenemos 4 propiedades o atributos. En esas 4 propiedades o atributos tenemos 1.7 de valores perdidos. Y además nos dice que no tiene una variable dependiente. En fin, aquí nos muestra la información básica. Entonces tenemos un 1.7 de datos perdidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder hacer una buena interpretación de los datos? Pues obviamente discretizarlos, arreglarlos. Lo que bien es cierto se hacía en otras herramientas con diferentes fórmulas, aquí te lo hace automáticamente. ¿Cómo lo hace? Bueno, en este momento vamos a empezar a mostrarles que primeramente debemos ver las propiedades de este archivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues arrastramos una línea aquí y vemos que podemos para ver las propiedades. Entonces escribimos statistic. Este que está aquí, el feature statistic. Aquí podemos incluso cambiarle el nombre. Nosotros le damos botón derecho. A ver, cuando quiera. Ok, rename, que es cambiar el nombre. Y le podemos escribir de repente estadísticas descriptivas de los atributos. ¿Y qué hacemos? Podemos abrirla y revisar. Okay. Vamos a ver qué tiene. Aquí entonces nos muestra por gráfico de barras hacia dónde están enfocadas o agrupadas las variables. Además de eso vemos aquí la moda, la media, la mediana, la dispersión, el mínimo, el máximo y al final vemos cuánto es la cantidad de datos que tenemos rotos o faltantes. En este caso, en la variable x1 tenemos un 2% y en la variable x2 tenemos 4% de valores faltantes. Necesitamos arreglarlos para poder hacer los análisis respectivos. También aquí podemos verlo a través de una tabla de datos. Y aquí entonces escogemos un data table. En este data table, si nosotros lo abrimos, vamos a ver, importante aquí, que seleccionemos la visualización. Aquí hacemos, ¿qué queremos hacer? ¿Algunos datos seleccionados o queremos ver toda la data? Entonces vamos a seleccionar toda la data. Ok, y entonces ahora aquí la vemos y vemos aquí toda la información por números de la tabla de datos. ¿Okay? Ahora, nos dice que tenemos unos datos faltantes, pero eso no lo visualizamos. Vean cómo se hace para visualizar. Aquí vamos a colocar un chart, una line chart, para poder visualizar
y de una serie de tiempo todas las variables rotas. Veamos aquí. Se abre una línea y podemos observar en esta visualización que aquí hay una ruptura, que son los datos faltantes en X1 y en X2. Vemos aquí también los datos faltantes y es lo que les hablaba del 2% y el 4%. X3 no tenía datos faltantes. Entonces, aquí ya podemos ver que hay una situación que tenemos que resolver y para ello hacemos un preprocesamiento. ¿Qué otra cosa podemos visualizar aquí en estos gráficos? Que aquí hay una serie de datos atípicos y que se salen de la normalidad. Entonces nosotros podemos normalizar esa información y discretizar los datos faltantes. Veamos cómo podemos hacerlo. Comencemos entonces por rellenar primero esos datos faltantes y después trabajaríamos los valores atípicos. Para poder rellenar esos datos faltantes vamos a utilizar un widget llamado input, que es imputación. Entonces lo seleccionamos y aquí si quieren le cambiamos el nombre por imputación. Y entonces dejamos que él haga su trabajo. Y ahora, ¿cómo podemos saber si ya rellenó esos espacios? Pues volvemos a solicitarle una line chart. A ver si ahora ya funciona, ya no tiene espacios vacíos. La abrimos aquí. Entonces, como les decía, si nosotros observamos aquí con un gráfico de líneas, seguimos viendo el valor roto de los datos faltantes. ¿Por qué? Porque en este momento la imputación dice que no hay imputación. Nosotros podemos utilizar diferentes formas de imputación e incluso podemos hacerlo para todas las variables o para una variable en específico. En este caso vamos a hacerlo para todas las variables. Podemos hacerlo para que se discretice por el más frecuente, para un dato específico, para hacerlo aleatoriamente o como un árbol simple. O sea, podemos seleccionar cualquiera de estas. En este caso vamos a hacerlo por los valores más frecuentes. Y le damos entonces a Prepros, que en este caso aquí lo tengo tildado automáticamente, pero si nosotros destildamos podemos, ¿qué pasa? Cuando hay mucha información, en este caso son poquitos y él puede aplicarse rápido, pero cuando hay muchos datos pues demora mucho más si nosotros lo mantenemos automático. En mi caso lo dejo automático porque no hay apuro en que resuelva o deje de resolverlo en un tiempo específico. Y entonces aquí simplemente procesamos la información. Aquí podemos ver toda la data que está saliendo. Hecho esto, entonces, ahora pasamos a ver y observamos que ya los datos fueron arreglados, rellenados, como se quiere decir. Bien, ya entonces tenemos la imputación hecha y también podemos hacer un trabajo con Python. Ya veamos cómo se hace. El siguiente paso entonces es ahora detectar los datos atípicos y eso lo hacemos con un widget llamado Outlier. Bien, donde podemos examinar de diferentes maneras de detectarlos. Podemos ver de una sola clase, un estimador de covarianza, unos datos atípicos según un factor específico o por aislamiento. En este caso vamos a escoger un estimador de covarianza. También podemos establecer el rango de porcentaje de contaminación que queremos que tengan los datos. Si queremos que tengan mayor contaminación o menor contaminación, en este caso lo dejaremos en 1%. Y entonces ahora sí se va a procesar. ¿Cómo podemos visualizar entonces esos datos atípicos? Lo vamos a hacer nuevamente a través de un gráfico de líneas.
donde podemos entonces observar que de acuerdo al porcentaje de contaminación que está bastante reducido, vemos cómo se observa aquí la cantidad de datos atípicos encontrados. Entonces, ya una vez hecho eso, tenemos dos maneras de procesar la información. Una, desde el widget de preprocesamiento de la información para estandarizarlo, y la segunda a través de Python, que es con código de programación. Veamos en un principio el de preprocess, donde decidimos aquí procesar la información para que se normalice. Ahí está haciendo el trabajo, y luego nosotros le pedimos otra vez un gráfico de líneas para visualizar el trabajo que ya hizo. Pero también tenemos entonces la segunda manera, que es a través de Python, que podemos hacer los outliers o los datos atípicos. Y el Python utiliza códigos específicos, y tenemos también una gran librería de scripts, de códigos de script de Python para poder procesar la información. En el caso de que no pudiese, lo que estábamos trabajando aquí con el preprocess no nos da lo que nosotros queremos, pues entonces buscamos un script de Python para preprocesar la información, y simplemente si le damos aquí doble clic al script de Python, podemos ver que aquí tiene el análisis de las variables continuas y las establece cada una. Eso no necesitamos nosotros leerlo. Si no lo tenemos aquí, lo buscamos en una de las librerías, entonces simplemente lo copiamos en la librería, lo pegamos en la consola y le daríamos run, que es ejecutar, y ya ahí les estaría ejecutando el script. ¿Cómo lo visualizamos? Igual, otra vez a través de un gráfico de líneas, o incluso lo podríamos visualizar a través de una tabla de datos. Tabla de datos. Entonces, si vemos aquí tenemos el análisis de acuerdo a lo que nosotros queremos, edad, sexo, e incluso podemos buscar otro tipo de análisis. Pues si queremos nosotros analizar algo en específico, pues simplemente le damos aquí y seleccionamos. Si no, entonces lo dejamos con la data completa. Y aquí podemos visualizar la tabla de datos, donde nos habla que en el rango de la edad de 25 años está un promedio de 1,86 masculino, y las mujeres en 1,64. De acuerdo a los datos que tenían, utilizamos de ejemplo. Ahora bien, nosotros en lugar de que hacer un procesamiento cuantitativo, estadístico, necesitamos hacer un análisis de texto. Entonces nos vamos a este widget, estaríamos abriendo igual un documento de archivo para subir cualquier corpus, y abriríamos esta que está aquí. Déjenme aquí lo amplío. Abriríamos la A y vemos que aquí podemos procesar texto, hacer redes semánticas, podemos hacer una bolsa de palabras o nubes de palabras, podemos embeber un documento, podemos hacer análisis de contenido, infinidad de cosas que podemos hacer con esto. Extraer palabras claves y pare de contar. Analizar una página de Wikipedia, una red social, un documento extraído de Google. Ahora, nosotros queremos hacer, nos sirve para geografía. Déjenme tratar de abrirlo aquí. Ok. Aquí podemos buscar en una codificación geográfica, o analizar una ubicación en el mapa y transformar algunos datos. Aquí vemos diferentes tipos de análisis. Pueden ver que tenemos infinidades de análisis de sentimiento, infinidades de herramientas con las cuales podemos. Díganme ustedes si no es útil para el proceso de investigación.
Díganme en qué lo utilizarían, cómo lo utilizarían y qué tal les va experimentando con la herramienta.